y quisiera preguntarte cómo ves tú, sobre todo en los dos temas básicos, uno que es salud y en el otro el de educación, puesto de que el tema de educación era vital porque se estaba discutiendo el tema del escalafón. Al haber habido dictamen, me imagino que modificaron el tema del presupuesto por el escalafón. Sí, esa es la gran pregunta que se abre. De hecho, el último tuit de la Asamblea Legislativa dice: la Comisión de Hacienda emite dictamen favorable al presupuesto y a la ley de salarios de la Asamblea para 2025. Es decir que, como hay convocatoria de plenaria para mañana, lo más probable es que este dictamen sea sometido a votación y el presupuesto se termine votando mañana, ¿no? Las dos preguntas iniciales es... Ahí está la justamente, comisión. esa es la confirmación, lo que tenemos ahí a mis espaldas. La comisión emite dictamen favorable al presupuesto y a la ley de salario de la Asamblea 2025. Pues no me queda claro si... Yo he preguntado a alguna fuente de la Comisión de Hacienda y me ha dicho que hay dictamen favorable para el presupuesto. Tal como lo dice el tuit, no sé si se refiere al presupuesto de la Asamblea, pero habrá que confirmar. De todas maneras... Hace 28 minutos me dice producción que exactamente. De hecho, ahorita están en comisión de trabajo todavía, porque hubo sesión de comisión política, se han entrevistado los dos aspirantes a fiscal general de la República, y entiendo que posteriormente los diputados miembros de la comisión política y de la comisión de Hacienda, como el diputado Cristian Guevara, se han integrado a la comisión de trabajo, ¿no? Pero las preguntas que se plantean es si, como tú decías, el presupuesto de salud y educación se ha modificado, porque los maestros agremiados en dos de las principales bueno, yo los tuve organizaciones aquí. Te lo han dicho acá. Me lo confirmaron. La negociación estaba sobre la mesa y que había sido la decisión de no marchar motivada justamente por este acuerdo que se había alcanzado con el gobierno. Que habían rescatado, ¿no?, el tema del escalafón. Ambos fueron contundentes en la respuesta. Habrá que ver mañana si el presupuesto de educación se ha modificado. Y si no se ha modificado, desde el Ministerio de Educación tendrán que dar las explicaciones de cómo van a lidiar con el tema del escalafón sin una modificación al proyecto original, ¿no? Eso es lo que queda pendiente. Y luego la misma situación con el caso del gremio de salud. En este caso, por lo que he escuchado de los médicos, no hubo posibilidades de acercarse mucho al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para modificar el presupuesto, pero, insisto, mañana habrá que estar pendiente de cuál es el resultado, ¿no? Y ver el proyecto de presupuesto que se termina votando, porque sí es la Asamblea Legislativa la que tiene la facultad para modificarlo. A ver, ¿no crees tú que, como esto es una ley, se la pueden aprobar tal y como iba, y en la medida en que avancen las negociaciones, si llegan a un acuerdo, pueden después modificar la ley del presupuesto incorporando lo que necesitan incorporar? Esa ha sido la práctica en los últimos años. Cuando uno va y revisa los proyectos de presupuesto, las asignaciones presupuestarias son unas, pero lo más importante no es el presupuesto que se asigna cada año, sino el que se termina ejecutando. Te doy un ejemplo. Para el organismo de inteligencia del Estado, en los últimos 4 años se ha destinado $1 millón y se terminan ejecutando más de 30 millones de dólares, porque durante el año se realizan modificaciones al presupuesto. Eso es lo que ha caracterizado a la administración Bukele en los últimos años, y desde el tema tributario y fiscal ese ha sido un comportamiento. Por eso insisto, los énfasis debemos ponerlos en la cantidad de modificaciones que se realizan en el presupuesto que está en ejecución cada año, porque ahí se dan reorientaciones presupuestarias, reducción de presupuestos a uno, asignación a otros, etcétera. Capaz que por ahí puedan encontrar una salida, o en la medida en que puedan ir aprobando más créditos. No sé, porque esa también es otra dinámica, ¿no? Cada martes de plenaria es martes de endeudamiento en el país. A ver, cuando yo les pregunté a los dos sindicatos, a los de maestros, que era Andes 21 de junio y Cimeduco, ambos fueron muy contundentes al afirmar que habían rescatado el tema del escalafón y que uno de los argumentos para no marchar, que era el objetivo primordial de la marcha, pues si se había logrado llegar a un entendimiento, ¿qué sentido tenía desfilar? Ya no había ningún sentido. ¿Tú crees que les van a cumplir efectivamente? ¿Cuál es tu olfato, tu percepción? Yo creo que al gobierno no le conviene tener a un gremio tan importante como el de maestros en la calle. Creo que
la marcha que se convocó inicialmente, de haber contado con la participación del gremio de docentes, hubiese sido todavía más nutrida, porque son un sector muy representativo que de hecho ya había mostrado su fuerza en la calle a inicios del año pasado, también reclamando algunas de sus reivindicaciones más importantes. Habían marchado creo que en enero, febrero de este año, y habían mostrado una gran capacidad de convocatoria. No sé, porque esto también depende de la gestión fiscal que el gobierno esté haciendo. Y si el gobierno no tiene ahora mismo la posibilidad de, en el presupuesto, establecer esta obligación del escalafón, capaz que parte de la negociación ha sido la de ir por vías modificaciones presupuestarias, pero eso los docentes tendrán que sentar una postura, ¿no? Exactamente, sentar una postura. Lo que podemos hacer aquí son teoría de escenarios, y por lo que yo he sabido en los últimos minutos, el presupuesto de educación se ha modificado mínimamente, entonces no sé si va a alcanzar para responder a las necesidades y a las reivindicaciones de los docentes. Como tú bien dicho, planteemos, para no especular, pero planteemos un escenario. Lo mismo podría ser para el sector salud. Probablemente, sí. ¿Qué pasa si no hay suficientes defensores públicos? ¿Cómo hacer para garantizar? Porque eso no es potestativo, sino que la Constitución es clara cuando te dice que se garantiza al detenido el derecho a la defensa desde los órganos auxiliares, en este caso la policía. ¿Cómo va a ser una institución como la Procuraduría, que sin el presupuesto tiene que garantizar constitucionalmente esto? Yo creo que ya sería añadir más problemas a los que en el orden penal se están viendo ahora. Cuando uno comienza a revisar, por ejemplo, un estudio que ha presentado recientemente Observa El Salvador, que ya lo vamos a ver. Es como un mapa de transformación de la institucionalidad y de la normativa que rige a nuestro país, uno se encuentra con áreas del derecho o áreas de la administración muy afectadas o impactadas. Una de ellas es el ámbito penal. Desde que en 2021 se destituyera magistrados de la Corte Suprema de Justicia y meses después, con el decreto 144/2021, se destituyera jueces, los nombramientos de jueces en la Corte Suprema de Justicia no está siguiendo ningún procedimiento. El CNJ ha sido despojado de su facultad para proponerle ternas a la Corte y que la Corte, después de las evaluaciones hechas por el CNJ, termine decidiendo. Ahora los nombramientos de jueces pasan por la discrecionalidad, por la arbitrariedad incluso, y las remociones de los mismos igual. Entonces, esto, digamos, de reducir el número de defensores de planta, defensores activos en la PGR, lo que añade es problemas a este ya trastocado y trastornado sistema penal en El Salvador. Recién viniendo para acá escuchaba yo al actual fiscal general de la República, que estaba en la Comisión Política siendo entrevistado porque él aspira a la reelección, y hablaba de que una de sus apuestas para un nuevo periodo es la de impulsar un nuevo proceso penal en El Salvador. A pesar de que ya se ha modificado muchísimo con los decretos aprobados desde el 2021 ¿Cómo interpretas hasta la esto? fecha. ¿Cambia la visión en el sentido de que ambos sabemos de que en el país ha habido un régimen garantista, una formación que data desde el 98 para acá, un código penal tipo para toda América Latina? Es decir, ¿cómo es una concepción filosófica? Régimen garantista, dicen algunos, otros dicen, no, mire, este era un régimen en el cual los jueces esperaban nada más que las partes aportaron pruebas. Cuando escuchas estas declaraciones, ¿no está planteando el fiscal general de la República una nueva formación penal? Sí, más o menos lo asomó por ahí, dijo que la Fiscalía tiene que tener más facultades, que debe ser el único que dirija la investigación penal, y que los jueces no tengan la posibilidad de expulsar prueba, por ejemplo, que ya ha sido incorporada. Sin embargo, cuando uno revisa los decretos aprobados hasta la fecha, y sobre todo los aprobados desde el 27 de marzo hasta la fecha, lo que uno encuentra es un enfoque de derecho penal. Algunos dicen que es como darle el carácter de permanente a un derecho penal de emergencia, ¿no? Tú tienes un problema social de gran envergadura, como eran las pandillas, y necesitas herramientas de parte del Estado para enfrentarlo, y también necesitas reglas procesales para
lidiar con todas estas capturas, etcétera, ¿no? Es decir, que esa es como una justificación, ¿no? Pero las reformas aprobadas, tanto al Código Penal, Procesal Penal, las disposiciones transitorias y especiales para lidiar con los casos del régimen, reformas a la ley de crimen organizado, etcétera, están volviendo casi permanentes muchas de las reglas que se han seguido durante el régimen de excepción, ¿no? Entonces, a mí me genera mucho interés realmente conocer más, porque el fiscal acaba de decir esto hace un par de horas, que se está trabajando una propuesta. Sería interesante estudiarla, ¿no? Conocerla y estudiarla, porque tiene que ver con una de las herramientas más importantes que un Estado tiene para ordenar la vida, ¿no? Sin embargo, sigue siendo la última ratio, debería ser así. Pero tú sabes que en El Salvador y en países de América Latina el derecho penal se instrumentaliza, el derecho penal, en lugar de ser la última ratio, es la primera herramienta con la que se pretenden corregir problemas de índole social. Entonces nos encontramos con que si se quiere transformar la filosofía del derecho penal en El Salvador o se quiere modificar el enfoque, yo pienso que debería esto pasar por una amplia discusión, pero lo digo a partir de las declaraciones del licenciado Rodolfo González, pero es que ya pasó, ya hay más de 40 decretos legislativos aprobados desde el 2021 hasta la fecha que han modificado cómo funciona el sistema penal en El Salvador, y todo esto convive, como te digo, con esas otras reformas a la ley de la carrera judicial que permiten el nombramiento discrecional de jueces, que son los encargados de aplicar estas normas y que no hacen control de constitucionalidad, control de convencionalidad, etc. Y eso no depende de la forma en que el aspirante se va desenvolviendo a través de la entrevista. Fíjate que yo las vi todas y creo que había aspirantes que sí tenían la suficiente capacidad para extenderse, pero las entrevistas, si tú ves la primera sesión de entrevistas y la última, los diputados fueron aprendiendo en el camino también cómo preguntar, qué preguntar, etcétera. Entonces, si no partes de criterios claros y definidos previamente, en las entrevistas con lo que te encuentras es con esta disparidad en los tiempos, en las preguntas que a veces son menos profundas, más superficiales, para candidatos que tienen un potencial importante que desarrollar. Es decir, la ausencia de criterios para las entrevistas también es un problema. ¿Sabes? Hace algunos años la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa para garantizar la participación de la sociedad civil en los procesos de evaluación. Como el baremos. Ellos más bien, hay organizaciones que han presentado propuestas de baremos, pero FESPAD lo que presentó es una propuesta de reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa que permitiera a las organizaciones de sociedad civil o a cualquier ciudadano presentar tachas o comentarios a los perfiles evaluados y la facultad de participar en las sesiones de evaluación y hacer preguntas. Yo creo que sería un gran avance, ¿no? Es decir, garantizar la participación de la sociedad civil en estos procesos. Eso democratiza más las elecciones de segundo grado. Pero no ocurre, esa es una deuda, pero así ha funcionado, Arena y el FMLN funcionaron con las mismas reglas del reglamento interior de la Asamblea y Nuevas Ideas ha seguido con esta dinámica. Ambos sabemos precisamente cómo esto se ha desarrollado. En realidad funcionan ese tipo de entrevistas cuando ya se sabe que si tú tenés la correlación de fuerzas y tenés ya los votos, simplemente es mero trámite. ¿Qué objeto tiene que le hagas una pregunta, que sepa si domina o no la materia, si al final termina imponiéndose el que tenga los votos? Esto es lo que se conoce según los parámetros internacionales como el control político sobre estas elecciones, ¿no? No somos el único país en el que un órgano político es el que decide sobre magistraturas, por ejemplo, ¿no? Eso lo tienen en otros países. Hay países que han diseñado otros mecanismos, como en Guatemala, comisiones de postulación, y podemos revisar en la legislación comparada otras cosas. Pero la jurisprudencia internacional ha definido como ciertos criterios. ¿Por qué, a pesar de que es un órgano político el que toma esta decisión, es importante contar con criterios? Porque te permite a la ciudadanía y al gremio de abogados también evaluar esos procesos de selección. Sí, es cierto, son decisiones políticas al fin y al cabo, pero lo que se pretende con todo esto, con todas estas regulaciones,
es brindar menos margen de discrecionalidad para Sí, que el porque al órgano final- político haga lo que se le da la gana. No, Porque pero al final siempre hay una buena dosis de subjetivo en totalmente, totalmente, sí. Quiero preguntarte, porque no sé, no quiero cerrar este programa, este mapa de las transformaciones institucionales de El Salvador, que es un estudio del 2019 al 2024, es un estudio que tiene más de 200 páginas, 267 para ser exactas, es un análisis de las regulaciones aprobadas por esta Asamblea Legislativa durante el primer mandato del presidente Bukele. A ver, quisiera ver cuál es el objetivo del por qué se hace un análisis de esto. Bueno, es un estudio que ha presentado el consorcio de observación, no, del consorcio Observa El Salvador, que en sí. su primera etapa fue un consorcio de observación electoral, agotó su primera etapa hasta mayo con el informe de observación electoral, que de hecho lo comentamos acá porque yo fui parte de este consorcio como secretario técnico y como vocero. Ahora este consorcio lo presentó el jueves, este estudio, que más bien recoge los decretos legislativos aprobados desde el 1 de Junio del 2019 al 30 de mayo del Entonces 2024. incluye también decretos legislativos aprobados por la legislatura que estaba dominada por Arena y el FMLN, la que terminó su periodo en 2021. Pero básicamente, Pero ¿cuál es el objetivo específico de esto? bueno, aquí se habla mucho de la concentración de poder, de la centralización de poder, se habla de la transformación normativa que el país ha sufrido. Yo creo que el gran aporte de este estudio es evidenciar de qué manera se ha hecho. Hay un gran trabajo que hizo un equipo de investigadores buenísimo, que lo que te permite es clasificar, por ejemplo, de los 1.500 y pico decretos que se aprobaron, después de pasar por un proceso de evaluación de criterios, 1.573 fueron en total. 1.573 fueron en total. Hay una lámina siguiente que habla sobre el universo que se analizó, pero en total ahí está, 1.501 decretos legislativos que se aprobaron. ¿Eso se aprobaron en qué legislatura? En las dos legislaturas, 2018, 2021. 21 y 2021, 2024. Exactamente. Algunas de las regulaciones A fueron ver, pero aprobadas. la primera no era un Exactamente. gobierno de nuevas ideas. Sí, era la Asamblea Legislativa dominada por Arena y el FMLN, pero aquí se ha hecho más bien el periodo que se definió es la presidencia de Nayib Armando Bukele Ortiz, ¿no? Digo, el primer mandato, el constitucional. Entonces, este estudio del consorcio Observa lo que te permite es tener como dice el estudio, un mapeo de por dónde fueron las prioridades en las Veamos esta, transformaciones. decís, el 54%, 812 decretos fueron propuestos por el órgano ejecutivo, pero también el legislativo tiene un 42%. Sí, Así lo interpreto. exactamente. Esos son los mocionantes, es decir, quienes llevaron la ¿Quiénes iniciativa. llevaron la iniciativa? Exactamente. Mira, este estudio es muy amplio, es muy interesante y lo que sí brinda es un gran campo de investigación para ir adentrándote en cosas particulares como esta. Yo no puedo hablar en nombre del consorcio Observa porque yo ya no formo parte del consorcio, pero hoy en otra entrevista dos representantes de este consorcio explicaban que esto está colgado en el sitio web de Observa. Es una herramienta muy importante porque se ha diseñado también un motor de búsqueda de decretos legislativos por ejemplo, área del derecho afectada. Hay unas gráficas que muestran que más de 500 decretos legislativos han tenido que ver con temas tributarios y fiscales. Eso es bastante, ¿no? Y muchas de estas cosas tienen que ver con modificaciones presupuestarias, empréstitos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un gran campo de estudio e ir a revisar todos estos decretos, ¿no? Pero correríamos el riesgo, exactamente, esa lámina creo que es muy importante, porque si tú te fijas, 500 decretos que tienen que ver con el tema fiscal y tributario. Tú podrías decir, bueno, los énfasis están puestos ahí, claro, y hay mucho énfasis porque hay muchos decretos. Pero si tú te fijas, por ejemplo, en el área penal, del total de decretos, solo el 4% representan las modificaciones al tema penal. Las modificaciones en materia electoral solo son 18 decretos, el 2% que está
allí abajo. A veces hay áreas que han sido modificadas, como te decía yo, el tema penal ha tenido una transformación muy importante y los decretos no parecen ser muchos, ¿no? Entonces, este es un tema que yo sí estoy investigando. Yo ya tengo casi un año de estar en una investigación sobre este tema. El hecho de que, o sea, que tienen que haber 200 o 100 decretos para que en realidad se toque la estructura penal, o es calidad lo que... Exactamente. Entonces, por eso digo que el estudio tiene estos, digo que hay que hacer como estas notas al pie de página, estas advertencias de que sí es cierto, un criterio puede ser el numérico, la cantidad de decretos que se aprobaron por áreas, y eso te puede dar una pista de por dónde estuvieron los énfasis, en la producción normativa, en la modificación de normas, etc. Ese es un criterio. Pero el otro criterio es en la profundidad de las modificaciones realizadas y en el impacto que ha tenido en ciertas áreas del derecho.